Estudiar el paralelismo y la perpendicularidad entre rectas exige conocer dos elementos fundamentales, los llamados vectores directores y vectores normales. Vamos a comenzar repasando el concepto de vector director y la pendiente. Recuerda que si el vector de dirección de una recta tenía por componentes de 1 y de 2, nuestra pendiente siempre se va a poder construir como la fracción formada por d2 partido de 1, es decir, la componente y entre la componente x. Veamos un ejemplo. Observa la gráfica en la que te presento dos puntos, el punto A de coordenadas 3, 7 y el punto B de coordenadas 8, menos 3. Si quisiéramos conocer su vector dirección, fíjate bien, su vector dirección se podrá calcular mediante la diferencia de las coordenadas del extremo menos el origen, es decir, las coordenadas de B menos las coordenadas de A. De este modo también podemos calcular su pendiente, no era más que, como puedes observar, la componente y entre la componente x, en definitiva, y simplificando la fracción, menos 2. De este modo, y gracias a aquella expresión que conocimos de la ecuación punto pendiente, es decir, si conozco la pendiente, menos 2 en mi ejemplo, y un punto, por ejemplo, el 3, 7, podemos construir su ecuación que tenía el formato que puedes ver en pantalla. Y si querías pasar a la llamada expresión explícita de la recta, no tenías más que despejar la y, rompiendo ese paréntesis y unificando los números sueltos. Fíjate bien como menos 2, es decir, el número que le acompaña a la x, es exactamente la pendiente. Veamos distintos ejemplos. Dice que hallemos la ecuación de la recta que pasa por el punto A, menos 2, 3 y B, 6, 7. El vector dirección ya sabes que es 8, 4, calculando la diferencia entre las coordenadas B y A. Entonces la pendiente, que será la componente y entre la componente x, y simplificando desde un medio. Luego la ecuación punto pendiente te la muestro en pantalla. Al lado de René Descartes tienes la expresión general de esta ecuación. Si quieres romper el paréntesis y unificar los números sueltos, llegarás a la ecuación explícita de la recta. Veamos otro ejemplo. Hallar la ecuación de la recta que pasa por el punto 5, menos 3 y tiene como vector dirección d de componentes 3, 2. Como conoces el vector dirección, ya conoces la pendiente. Conocida la pendiente, la ecuación punto pendiente, no tendrás más que seguir las instrucciones de dónde colocar la pendiente y el punto. Finalmente, recuerda que rompiendo el paréntesis podrás comprobar con el número que le acompaña a la x que la pendiente es quien esperas, en este caso 2/3. Ahora nos vamos a enfrentar a nuestro primer problema relacionado con paralelismo de rectas. Si tienes la recta R de ecuación general 2x más 5y menos 4 igual a 0, encuentra otra recta que sea paralela a esta y pase por el punto 0, 0. Repite el mismo ejercicio pero que pase por el punto 4, menos 3. Fíjate bien que el fundamento del paralelismo, como ya puedes imaginarte, es encontrar otra recta que comparta la pendiente o que tenga vector director paralelo o proporcional. De momento, centrémonos en la pendiente. ¿Estarás de acuerdo conmigo que dos rectas son paralelas si tienen la misma pendiente? Si tienen la misma pendiente, las rectas podrían ser paralelas, aunque también podrían ser coincidentes, pero eso será otra historia que veremos más adelante. Luego, puesto que las rectas nos piden que sean paralelas a R, vamos a calcular la pendiente, puesto que tienen que ser la misma. Luego, calculemos la pendiente de R. Ya sabes que no tienes más que despejarla y observar el coeficiente de la x. De ese modo, y siguiendo las instrucciones de pantalla, llegarás a la conclusión que la pendiente será menos 2/5. Muy bien, pues si pasa por el 0, 0 y la pendiente es menos 2/5, recordando la forma punto pendiente, no tendrás más que cambiar el punto y la pendiente por los valores conocidos, llegando a la expresión que tienes en pantalla. Repitiendo el ejercicio, pero pasando por el punto 4, menos 3 y manteniendo la pendiente menos 2/5, recuerda que quieres que sean paralelas. Obtendrás la ecuación punto pendiente que te muestro. Finalmente, y como recordatorio, recuerda que dos rectas son paralelas si ocurren una de estas dos cosas. O bien tienen la misma pendiente, o bien los vectores directores son proporcionales. De momento hemos trabajado con la opción A. Más adelante trabajaremos con la opción B. Vamos a trabajar la perpendicularidad. Como has observado anteriormente, el paralelismo de rectas se consigue gracias a mantener la misma pendiente
Respecto a la perpendicularidad, primero te voy a presentar un ejemplo de dos vectores perpendiculares. Obsérvalos bien. Fíjate gráficamente cómo se representaría. Claramente son perpendiculares. De hecho, si observas los dos triángulos sombreados, te darás cuenta que necesariamente la suma de los ángulos alfa y beta deben ser de 90 grados. Pues la relación que existe entre las componentes de vectores perpendiculares es la siguiente. Y es que si tienes un vector de componentes AB y cambias las componentes como te muestro en pantalla, es decir, el A por B y el B por A, pero eso sí, el B lo tienes que cambiar de signo al pasarlo al papel de la A, serán entonces perpendiculares. Fíjate en mi ejemplo que te muestro con el cursor, el vector de componente 5, 2, cambiando 5 por 2 y 2 por 5 y el 2 de signo, tendrás el menos 2, 5. Este es, con toda seguridad, perpendicular. Respecto a rectas, vamos a trabajar sobre pendientes. Y es que podemos asegurar que conocida una recta con pendiente m1, si le damos la vuelta como te muestro con mi cursor en fracción y la cambiamos de signo, conseguirás que la otra pendiente pertenezca a una recta perpendicular. Es decir, que no tendrás más que escribir menos 1 partido la pendiente de la recta original. Teóricamente podemos demostrar que un hecho lleva al otro, es decir, que cambiar las componentes de un vector director, como explicamos anteriormente, va a llevarte a una recta que tenga por pendiente menos 1 partido la pendiente de la recta original. Fíjate cómo lo hacemos. Imagínate una recta R1 que tiene como vector director componentes AB. Vamos entonces a considerar una recta 2 que tiene como vector director las componentes menos B, A. Es decir, hemos hecho ese cambio de AB con cambio de signo en B. Fíjate que ahora nos vamos a interesar por las pendientes de R1 y R2. Ya sabes que las pendientes son fácilmente deducibles conocidas las componentes del vector director. Efectivamente, la pendiente de la recta 1 será B partido A y la pendiente de la recta 2 será A partido menos B. Sin embargo, yo he querido poner el signo menos arriba. No hay ningún problema, ya sabes que las fracciones pueden tener el menos arriba, en medio o abajo. El producto de ambas pendientes será menos 1. Consecuentemente, si despejas M2, obtendrás que es menos 1 partido M1, llegando a la conclusión anterior. Veamos un ejemplo. Halla la ecuación de la recta R que pasa por el punto A de coordenadas 4, 7 y es perpendicular al vector de componentes 3, menos 5. Nuestro primer paso es considerar el vector director de la nueva recta. Esta nueva recta es perpendicular al vector 3 menos 5. Eso querrá decir que entonces su vector director deberá ser perpendicular a este V dado. Muy bien, no tienes más que cambiar las componentes y cambiar la componente B, es decir, menos 5 de signo, convirtiéndose en 5. Luego el vector de componentes 5, 3 es perpendicular a V y se va a convertir en su vector director. De este modo su pendiente ya sabes que será la componente Y entre la X, 3 partido 5. Luego su ecuación será la que te presento. Finalmente la podrás presentar de modo explícita. Y fíjate que su pendiente es el número que multiplica a la X. Ahora todo cuadra. Veamos otro ejemplo. Queremos obtener varios vectores perpendiculares al dado de componentes 2, 3. Bueno, pues fíjate que el vector menos 3, 2 es perpendicular a V. Además de que gráficamente lo puedes representar como he hecho en pantalla y comprobarlo, fíjate cómo no tienes más que cambiar las componentes del vector original V, 2, 3 por 3, 2 y el 3 cambiarlo de signo a menos 3. Veamos más vectores perpendiculares al original V de componentes 2, 3. Por ejemplo, el vector 3 menos 2 es perpendicular al 2, 3. Fíjate que lo que se ha hecho es multiplicar por menos 1 el que ya conocíamos perpendicular, el menos 3, 2, convirtiéndose en 3 menos 2. También el menos 6, 4 es perpendicular al original. Fíjate que no has hecho más que multiplicar el menos 3, 2, que ya sabía que era perpendicular, por más 2. No has hecho más que alargarlo hasta obtener su doble. Fíjate que el 6 menos 4 también es perpendicular al 2, 3. No has hecho más que multiplicar el menos 3, 2, que sabías que era perpendicular, por menos 2. Es decir, alargarlo el doble, pero en el sentido contrario.
Vamos a resolver un problema muy útil en la geometría analítica, y es dar la ecuación de una recta que pasa por un punto conocido, 7 menos 2, y que sea perpendicular a otra recta ya conocida, S de ecuación general 5x menos 3y más 15 igual a 0. Fíjate que vamos a calcular primero la pendiente de la recta original S, que será el número que acompaña a la x cuando despejas la y o la expresas en forma explícita. Su pendiente es 5 tercios. Luego la pendiente de mi futura recta perpendicular a la original será menos 1 partido la pendiente de la recta S. Es decir, no tendrás más que cambiar numerador por denominador y multiplicarlo por menos 1, o sea, menos 3 quintos. Luego la ecuación que estás esperando no será más que tener en cuenta su nueva pendiente menos 3, 5 y su punto menos 7, 2. Finalmente, su expresión explícita será menos 3 quintos por x menos 11 quintos. Fíjate que finalmente menos 3 quintos es efectivamente la pendiente de la recta perpendicular que se buscaba. Dada una recta R en forma paramétrica, hallar una recta R1 paralela a R pero que pase por 6, 4 y una recta R2 perpendicular a R que pase por el 6, 4. Resolvamos el apartado A. Nos interesa primero conocer el vector director de la recta original R. Es 5 menos 2. Fíjate que no tienes más que observar los números que le acompañan a los parámetros t de x y t de y. Fíjate que este vector es paralelo a la recta R. Todo vector director es paralelo a la recta de la que es director. Fíjate cómo expresamos el hecho de ser paralelo. El siguiente paso es tener en cuenta que este vector director de R también debe ser paralelo a R1, puesto que queríamos que fuesen paralelas estas dos rectas. Muy bien, pues podemos aprovechar este vector director y hacerlo vector director de la recta R1, pero esta vez teniendo en cuenta que va a pasar por el punto 6, 4. Luego observa que a la hora de formar las ecuaciones paramétricas de R1, 6, 4 deben aparecer colocados en la posición donde está la información del punto. Respecto al apartado B, observa que buscamos una recta R2 perpendicular a R, con lo cual, si sabíamos que 5 menos 2 era el vector director de R o paralelo a este, un vector perpendicular a R será el mismo cambiando las componentes como aprendiste y la componente B, que ahora será A, cambiada de signo. Obtendremos entonces el 2, 5. Fíjate cómo expresamos la simbología de ser perpendicular. Es muy importante que la aprendas y la expreses. Luego entonces el vector de componentes 2, 5 será paralelo a esa recta R2 perpendicular a R. Si es paralelo, lo podemos hacer vector director de R2. Luego, finalmente, las ecuaciones vectoriales de la recta R2 deben tener en cuenta las coordenadas del punto P, 6, 4 y las componentes del vector director 2, 5. Reto René Descartes. Por 2 puntos. Hay una recta paralela y una recta perpendicular a la recta R que se expresa con su ecuación continua, x más 5 entre 3 igual a y menos 1 entre menos 2. Deben pasar por el 7 menos 5. Luego los criterios de calificación serán hasta un punto por una respuesta razonada y expresando todos los pasos analíticos para obtener la recta paralela a R que pasa por el 7 menos 5. Hasta un punto por una respuesta razonada y expresando todos los pasos analíticos para obtener la recta perpendicular a R por el punto de coordenadas 7 menos 5. Realiza todo tu ejercicio en una única hoja o folio y súbelo a la plataforma como se indica.